además de ser un gran trabajador de la política, es también como arquitecto, un pensador sobre temas de ciudad, sobre temas relacionados a la convivencia y un trabajador político, como todos sabemos, un fajador. Tiene ahora la condición de coordinador nacional de campaña. Y en abril había anunciado que se integraba a trabajar por la candidatura de Abel Martínez y que incluso deponía pues parte de lo que era su trabajo individual como candidato o aspirante a la candidatura de la alcaldía del Distrito Nacional, y desde entonces ha estado sumado a estos trabajos. Tenemos la presencia en nuestra cabina del arquitecto Andrés Navarro del Partido de la Liberación Dominicana, a quien damos los buenos días y la bienvenida a este Gobierno de la Mañana. Buenos días, José Luis. Muchísimas gracias por invitarme nueva vez a este espacio. Un saludo también a don Bienvenido Rodríguez, que siempre me confiere un trato muy, muy exquisito. Así es que un placer estar con ustedes. Buenos días, Andrés Navarro, ex canciller de la República, ex ministro de Educación, hoy jefe coordinador de campaña del Partido de la Liberación Dominicana de cara al próximo proceso electoral. Antes de entrar en esa parte, Andrés, lo que es, cuál es tu visión, cómo debe de ser la campaña del PLD, todo lo que habrá que hacer. Antes de entrar en esa parte, me gustaría tu opinión sobre esta reunión de ayer en la Junta Central Electoral con los partidos políticos. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en el PLD de cómo debe transcurrir el proceso, la relación entre la Junta y los partidos, de cara a viabilizar un proceso electoral diáfano y transparente en mayo del próximo año? Sí, Rosendo, precisamente esta reunión que la Junta Central Electoral ha denominado cumbre para abordar los temas normativos de la precampaña, periodo en el cual nos encontramos, y de la campaña electoral, surge a raíz de una resolución que emite estableciendo una serie de restricciones de actividades proselitistas en este periodo de precampaña, y esto vinculado anteriormente había emitido un llamado de atención para que los partidos cesaran con actividades abiertas de promoción de sus candidaturas. Ante la oposición que varios partidos presentamos a la Junta a ese llamado, la Junta lo que hace es emitir esta resolución. La base de oposición a esta resolución se encuentra tanto en la ley de partidos, la ley electoral, como también en las, digamos, decisiones que ha evacuado el Tribunal Constitucional respecto a estas dos leyes. Tanto la ley 33-18 como la 2023 tienen unos articulados que riñen con los mandatos constitucionales, y el tribunal, a través de varias sentencias, así lo ha hecho ver. La Junta ha hecho caso omiso de estas transformaciones que el Tribunal Constitucional ha hecho a la estructura legal del régimen electoral de República Dominicana. Y no es casual, porque se ha estado relajando el conjunto de decisiones que toma el Constitucional, no solamente por parte de la Junta, sino por parte de una serie de instituciones gubernamentales. Ya el mismo presidente del Tribunal Constitucional ha hecho especie de denuncia de esta irregularidad que se está experimentando en el país. Entonces, esa cumbre debió ser convocada antes de emitir la resolución, porque tú llamas al diálogo, y debe ser el espíritu de la Junta Central Electoral, llamar al diálogo a los partidos antes de emitir una norma para asegurarse que todos los cabos estén atados en torno al marco legal del régimen electoral. Ayer, pues, fuimos invitados los partidos que tenemos unas características. Por escrito en la invitación, la Junta convocó a los partidos que hasta el momento tienen precandidatos presidenciales. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa de que estaban presentes todos los partidos, incluso aquellos que no tienen idea de candidatura presidencial y que no la van a tener porque están ya aliados a partidos que tienen ya precandidaturas presidenciales. Entonces, en primer momento es de muy mal gusto cuando tú convocas con unos criterios y posteriormente te encuentras ya en el salón con otros criterios. Nuestros
representantes encabezados por Charlie Mariotti, para no hacer un desaire en el lugar, no se levantaron o no llamaron la atención al presidente de la Junta por este cambio de criterio en la reunión y se mantuvieron ahí. Pero lo que se dio ahí fue especie de una orquestación de posiciones que están sumadas al partido de gobierno, al cual no le interesa bajo ninguna circunstancia por su práctica en estos momentos si los mandatos de la Junta responden a la legalidad o no, simple y llanamente si le conviene o no a ellos. Entonces la mayoría de los voceros de partidos que estaban ahí de todo tipo se sumaron a la posición de la Junta, que es la posición oficialista encabezada por el PRM. Nosotros lo que le hemos llamado la atención al presidente y a todos los miembros de la Junta Central Electoral que observen bien todas las decisiones del Tribunal Constitucional que han modificado la ley, específicamente en lo que corresponde a las actividades que tienen que ver con la promoción, la comunicación, la colocación de propaganda de los partidos políticos. También recuerden que nosotros estamos en un periodo de pre-campaña donde la fuerza mayor, digamos, la dedicación mayor de la actividad proselitista es hacia las candidaturas locales. ¿Por qué? Porque hay procesos internos en los partidos, como las encuestas, que ameritan necesariamente de que cualquier figura se promocione. Entonces, pero por otro lado, el derecho a la reunión, el derecho a la movilización, que es un derecho establecido, cuidado por la Constitución, y ha sido uno de los puntos de partida por los cuales el Tribunal Constitucional ha tomado esas decisiones. Así es que, en conclusión, en la reunión de ayer, el presidente de la Junta Central Electoral lo que ha planteado, después de escuchar todas las posiciones, es que los partidos que objetan esta resolución eleven un recurso de revisión formal para que el Pleno de la Junta pueda conocer estos criterios que están vinculados a la ley y ellos tomar una decisión. Lo que sí el PLD ha decidido, el comité político, es que no vamos a salir de la calle, porque esto se puede convertir en un pleito. No sé si cuando ustedes eran jovencitos, en los colegios, dos muchachos agarraban a otro y venía otro y lo llenaba a trompar con la mano agarrada. Entonces lo que podría generarse con este nivel de restricciones es que la Junta Central le agarre las manos, los pies, la boca a los partidos de oposición y libremente el PRM, a través de las acciones oficiales, se esté promocionando, porque lo que aparece de manera burda, perversa en la carretera Duarte es una campaña sin límites, en una cantidad de vallas con el rostro del presidente, con los colores de la bandera, anunciando políticas sociales. Entonces quiere decir que esas vallas están pagadas por fondos públicos y la Junta Central Electoral no dice nada al respecto. Entonces esa es la razón, la motivación para que el público nos entienda de por qué estamos en este caso opuestos a la decisión de la Junta Central Electoral. Navarro, la campaña de Abel ha tenido como algunos accidentes. Tú eras coordinador de planificación de gabinete, ahora eras candidato, ahora asumes la máxima, jefe de campaña, después de Francisco Javier haberse ido. Realmente no es tal vez el perfil más conocido tuyo, una posición tan operativa y que siempre pues nosotros conocíamos quienes conformaban esa estructura, pero te veo también opinando y sí creo que uno de los fuertes sobre el tema electoral, cuando todavía no se ha designado, creo yo, el representante del candidato del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué es lo que pasa en esta ocasión que el Partido de la Liberación Dominicana, y hablo del partido porque la estructuración de los equipos de campaña en el Partido de la Liberación Dominicana no son solo del candidato, se ve como tan poco estable, y han saltado a posiciones gente que no tenían ese
esa tradición. Es que el compañero de verdad no ha podido conservar las figuras tradicionales, lo de operativa, lo de estrategia, que siempre han hecho camino en el Susana, partido. yo te he escuchado en múltiples ocasiones hablar en pro de las transformaciones de las organizaciones, también de dar espacio a nuevas generaciones en el desarrollo de los partidos políticos y de la política Abel dominicana. gana contigo, sin duda, bueno, yo estoy totalmente clara. Entonces, precisamente lo que tú has estado viendo en la composición de los equipos de trabajo en el PLD en el marco de la campaña es espacios que se están abriendo para nuevas generaciones. Y esto habla muy bien de lo que ha sido el resultado del 9º Congreso del PLD y del proceso de transformación. Seguirán nuevas transformaciones. El mismo candidato nuestro, Abel Martínez, ha dejado claro que este proceso no termina, va a ir transformándose la estructura. Ahora estamos en la pre-campaña, pero nosotros vamos a experimentar nuevos ajustes durante la campaña. Y cuando entremos ya al 2024, ustedes verán nuevas figuras también incorporándose. Esto es uno de los elementos más apasionantes del ejercicio de la política. Cuando tú estás en una organización que va evolucionando, claro, abriendo oportunidades, donde nadie tiene una posición de por vida, ¿no? Entonces, precisamente la oxigenación que ha generado esta transformación es lo que se evidencia con lo que tú describes. Sí. Yo no sé, Andrés, si será efectivo o no, pero sé que es coherente, porque la novedad de este proceso electoral es Abel Martínez y tiene un novedoso equipo de campaña, ¿cierto? Ahora bien, el Partido de la Liberación Dominicana junto con la Fuerza del Pueblo y PRD han suscrito un acuerdo parcial electoral de una alianza. Sí. En ese caso hay un tema genial, me parece a mí, en donde el que quede segundo en una primera vuelta recibirá el apoyo del que quede tercero. En ese caso, no lo sé con certeza, pero dicen la mayoría de mediciones que Leonel Fernández está adelante. No sé si es así. Ahora bien, si fuera Leonel Fernández que quedara en segundo lugar en esa primera vuelta, ¿estaría el PLD listo para suscribir a Leonel Fernández como su candidato presidencial? Bueno, lo primero que habría que preguntarse es si el que queda en primer lugar en esa segunda vuelta es Abel Martínez. Entonces, sin duda que en un escenario como ese, iríamos las dos fuerzas para la segunda vuelta. Lo importante de esto, Khalil, es que el criterio que se ha establecido muestra claramente que la vocación de estas organizaciones que estamos firmando esta alianza ahora a nivel local es la de sacar al PRM del gobierno de la República Dominicana. No sacarlo por sacarlo, sino por las evidencias que han mostrado en estos 3 años de ejercicio gubernamental. Se ha desplomado prácticamente todos los aspectos de la vida nacional. Podríamos decir que han tenido luces en el desarrollo del turismo, sí, y hay que reconocerlo, pero posiblemente el turismo ha sido la única política pública donde este gobierno no ha desmontado todo lo que venía por años fraguándose para la promoción turística del país. Y por eso vemos hoy en día que sigue aumentando los indicadores del desarrollo del turismo, pero es la excepción. Cuando comienzas a ver los otros renglones de la vida nacional, salud, educación, seguridad ciudadana, servicios públicos como el metro, como el 911, entonces o lo que pasa en las oficinas públicas para sacar cualquier documento, por ejemplo, el de los pasaportes. Entonces te das cuenta que lo que ha habido es un desmonte, y por eso estas fuerzas políticas, sea en primera vuelta o en segunda vuelta, están decididas a mantenerse unificadas para que el país pueda tener un respiro, porque ya los dominicanos salimos de la pandemia y no ha caído esta otra pandemia. Y entonces el pueblo dominicano necesita un respiro. Por eso es que, como bien tú señalas, Abel Martínez, con toda la novedad que representa él, y hoy en día el PLD con su transformación, con el reconocimiento de que cometimos errores en nuestro ejercicio gubernamental, sí lo cometimos, somos perfectibles, pero también el pueblo dominicano cada día se da cuenta, con evidencia concreta en sus territorios,
de todo el bien público que sembró el PLD en cada rincón del país. Entonces, sobre esa base, Abel Martínez representa el perfil que tiene garantías para pasar a la segunda vuelta si no se va en la primera, y que será apoyado por las otras fuerzas políticas que tienen la alianza. Mira, a propósito de eso, de política pública, Andrés Navarro fue ministro de Educación. Y a mí me gustaría, porque quiero contextualizar mi pregunta, hago la referencia, y yo me dejo provocar fácilmente. Y lo reconoce. Tengo mecha corta. Entonces, a mí me gustaría, Andrés, preguntarte lo siguiente. Libro de texto, 1.200 millones de pesos, con una gran cantidad de gazapo que el propio ministro de Educación y el propio Consejo Nacional de Educación se niegan a reconocer el error y van a enviar esos libros de textos a las aulas. En el año 2021 se invirtieron 1.800 millones de pesos en libros digitales. Pero quiero agregar cambio de uniforme. Teníamos un uniforme, pero de repente, como estamos en el gobierno del cambio, había que cambiar también los uniformes. 2.600 millones de pesos. Y el transporte, una licitación de 200 autobuses que abarca 3.056 millones de pesos. Y como hay que ponerle la cereza al postre, recientemente escuché una licitación para comprar unos equipos de seguridad que incluyen batones, antimotines, esposa, gapimienta, para la seguridad de las aulas. Es que hay tanto dinero en educación. Ya tenemos resuelto todo el tema de las aulas, tiene todo el problema está resuelto en educación, que tenemos que hacer tanta inversión y malgastar sin planificar toda esta cantidad de dinero. Yo te pregunto como exministro. Sí, bueno, Felipe, la cuestión es de que la pregunta si es en educación hay que invertir mucho, todo lo que se pueda, la respuesta es sí. Ahora, la calidad de esa inversión es lo que está en alto cuestionamiento hoy en día, que deja de ser inversión cuando es mal hecha y se convierte en un gasto sin ningún tipo de resultado, que es lo que está evidenciándose en estos últimos 3 años en el sistema educativo. Tú has hecho un rosario de falencias que ha tenido la gestión que encabeza Abinader en educación, y ese rosario fue un ejemplo lo que diste, porque se puede alargar enormemente. Y todo ¿por qué? Por una ausencia cuasi total de capacidad de gerencia, de gestión de la política pública. Usted puede hablar mucho en un canal de televisión y decir y denostar todo lo que se ha hecho antes, y con su pecho abierto decir que usted lo va a transformar. Eso es una cosa. Una cosa es que tú diga todo esto, y otra cosa es que tu práctica sea coherente. Lo que ha hecho el presidente Abinader aquí en estos 3 años es dedicarse fundamentalmente a basar su gobierno en una estrategia de marketing simple y llanamente de comunicación. Pero cuando tú vas a enlazar toda esa narrativa con lo que está pasando en el país, y en este caso específico con educación, entonces te darás cuenta que no se corresponde con la realidad. No dudes tú que uno de estos lunes en sus LA semanal, el presidente salga con que la educación va bien y que desde ahora en adelante se va a transformar totalmente, porque es capaz de hacer eso. Lo que está pasando en educación hay que preguntárselo al presidente Abinader, no al incumbente que está ahí, que ha demostrado ya una incapacidad total de gerencia, sino al presidente Abinader, porque él es el responsable. Porque lo que le dejamos al presidente Abinader en educación era para que continuara elevando el nivel de la educación dominicana. Como dice Abel, nosotros, como en turismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en educación, la inversión que se estaba haciendo ya había creado todas las condicionantes
para que pudiéramos trabajar la calidad educativa con indicadores positivos. Se había desarrollado un programa de edificaciones escolares que si se hubiese continuado no estuviéramos ahora en el drama de que los estudiantes no caben en las aulas. Si hubiese continuado el programa República Digital, no estuviéramos en el drama ahora de que se han perdido miles de millones de pesos en libros digitales y no se sabe qué hacer ahora. Si se hubiese continuado con el currículum basado en competencia y los procesos de capacitación de los maestros y directores de centros educativos que nosotros llevábamos, ahora en este momento estuviéramos viendo estudiantes con unos índices de efectividad en los aprendizajes mucho mayor, porque la política educativa tiene que ser entendida como una política de largo plazo, de Estado, que no se interrumpa, que no sea intermitente en base al funcionario que esté o al presidente que esté. Y esto es lo que ha desmontado el sistema hoy en día. Andrés, yo tengo una pregunta más o menos en el mismo sentido que tenía Susana Gotro. Cuando fue seleccionado como candidato en un proceso, a mi juicio, y siempre lo he dicho, ilegal, Abel Martínez, vimos como que fue un candidato natimuerto. No arrancaba, no avanzaba, pero luego designa a Francisco Javier García, un veterano de la política, pero más adelante renuncia. No obstante el activismo de Francisco Javier, los números no pasan 10, 11%. Luego hay rumores de que la cúpula del PLD no se ha adherido a la campaña de Abel Martínez y que lo han dejado solo. Y por otros corrillos también señalan que el expresidente Danilo Medina no está apoyando esa candidatura y que tiene sus propios intereses. Pero bueno, viene ya finalmente y le pone la tapa al pomo una alianza que muchos ven como la venta del corderito del candidato presidencial Abel Martínez, porque al parecer ha priorizado el PLD las candidaturas locales y como Abel no prende, bueno, pues ha priorizado eso ante los números que brinda Leonel Fernández, que inclusive dijo aquí Charlie Mariotti que los PLDistas lo prefieren a él, una parte importante. En ese orden quisiera, Andrés Navarro, en su condición reciente de jefe de campaña, ¿qué va a hacer Andrés Navarro para revertir todos esos comentarios, toda esa tendencia y sobre todo el estancamiento de un candidato que al parecer no arranca? No, totalmente. Esto es un relato que ya nosotros lo conocemos porque se ha ido construyendo. Se parece mucho a la realidad. No, porque en la medida en que Abel se va posicionando, se aumenta este relato totalmente distante de la realidad. Lo primero es que Abel Martínez sale como figura presidencial del PLD de un proceso increíblemente innovador y novedoso que fue la consulta, que después de debate con la Junta misma Central Electoral se dio cuenta que sí tenía bases legales, incluso constitucionales en torno a las funciones de los partidos. Desarrollamos ese proceso que ustedes verán que será mucho más efectivo y transparente que el que se va a desarrollar en la primaria cerrada el 1 de octubre en el PRM. Entonces, lo primero, esa figura surge de un proceso democrático basado en las normas, no como parte de los mecanismos de la Junta Central Electoral, sino de los mecanismos que deben darse los partidos para tomar decisiones democráticas. Segundo, Abel Martínez una vez sale como nueva figura presidencial del PLD, es una figura que va construyendo una candidatura en un partido que está en un proceso de transformación. Y esto ha permitido que toda la estructura partidaria, desde el comité político, el comité central y las comunidades locales del PLD, se vayan articulando al proyecto presidencial Abel Martínez. Es tanto así que ese relato de que no se ven las figuras tradicionales en torno a Abel, todas esas figuras tradicionales están trabajando día a día por la candidatura, pero posiblemente en posiciones que no sean las de visibilidad, porque es que nosotros, mire, somos a veces una sociedad que reclamamos cambio, pero cuando vienen las transformaciones reales, entonces entendemos, en las organizaciones, entendemos que hay algo raro porque no están las figuras tradicionales en esas organizaciones. Todas están, comenzando por el presidente Danilo Medina, que prácticamente todos los días está trabajando con Abel, pero que en un rol que no tiene que estar de máxima visibilidad, porque la máxima visibilidad la tiene que tener nuestro candidato. Y como ustedes han visto,
cada día la propuesta de Abel Martínez, que la estamos trabajando con el equipo técnico que coordina el compañero Juan Ariel Jiménez, se está cohesionando en torno a una variable que va a ser el frente de la gestión gubernamental de Abel Martínez, que es el territorio de la República Dominicana. No hemos tenido todavía gobiernos que le den una prioridad a uno al territorio. Ese va a ser Abel Martínez. Y no es casual, porque va a ser el primer presidente de República Dominicana que viene de gestionar un territorio local como alcalde de una de las principales plazas de nuestro país. Entonces, cuando hablamos de seguridad ciudadana, territorio dominicano, el control del callejón, el control de la manzana, el control del barrio, el control de la ciudad, porque el territorio va a ser la prioridad. Cuando hablamos de políticas sociales, territorio, sobre la base del mapa de la pobreza de República Dominicana. Cuando hablemos de seguridad nacional, de defensa nacional, territorio dominicano, integridad de nuestro territorio, prioridad a uno para ver. Cuando hablamos del desarrollo nacional basado en el territorio local, que es la estrategia que se está elaborando. De manera que tenemos hoy en día el candidato con más ascenso. Cuando ustedes ven esas mismas encuestas que señalan cuál es el candidato con menor tasa de rechazo, Abel Martínez. Cada persona que conoce a Abel Martínez se queda con Abel Martínez. Y lo que nosotros hemos estado haciendo en esta etapa, cuando preguntas, bueno, ¿qué van a hacer? En esta etapa cada vez más es que Abel Martínez recorra el territorio de la República Dominicana, que es lo que la Junta Central Electoral quiere impedir. Entonces, véanlo desde esta perspectiva. En la medida en que asciende nuestra candidatura, la candidatura de Abel Martínez, comienzan a aparecer obstáculos que se intentan utilizar la Junta Central Electoral. Por eso le estamos haciendo un llamado al Pleno de la Junta Central Electoral, que no se convierta en presa del poder gubernamental y que actúe apegada a la ley con igualdad de condiciones para todos. De forma que ustedes, en las últimas encuestas que ya se mostraron, Abel Martínez ha experimentado una curva ascendente. Ya no se habla de tercer lugar. Ahora nada más es segundo lugar y primer lugar. Ese es el debate hoy en día en el momento electoral de República Dominicana. Andrés. Vamos a invitarte a ti para que vaya mañana acompañado a Danilo Medina a Baní para que tú vas a Andrés Navarro. Se anunció una alianza. Evidentemente que la alianza empezó a tener sus efectos porque inmediatamente salieron algunas iniciativas de parte del gobierno, que si la semanal, que si aquí, que si allá. Sí, así es. Varias cosas. Bueno, yo quiero saber cómo va ese proceso. Se anunció que es por etapa. Lo que se anunció en un primer momento, se dijo que eso se iba a seguir ampliando, se iba a seguir trabajando a nivel territorial. Nos gustaría saber cómo va ese proceso y cuándo se definiría ya completamente las alianzas a nivel de país. Bien, Julieta, lo primero es que el diálogo que se ha establecido entre estas tres fuerzas políticas, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, ha dado como resultado pues digamos un esquema a nivel local de alianzas para distritos municipales y municipios. Esto todavía no concluye porque los partidos se han dado un tiempo para con sus estructuras locales entonces ratificar y verificar que esos acuerdos son funcionales para cada organización. En eso estamos. En el caso del PLD, la Comisión de Alianza ha estado convocando a las direcciones locales donde incide esta alianza para ponerle al tanto y escucharles también, darle participación. Eso no cierra la posibilidad de que puedan haber ajustes y de que pueda ampliarse o reducirse en algún lugar estas alianzas. Está también el tema de la posibilidad del nivel congresual, que no se le dio prioridad más que solamente en 4
demarcaciones para senaduría, que ya está definida la alianza, pero también ese es un tema que la Comisión de Alianza tiene en agenda con los demás partidos. Así es que cuando me preguntas cuándo ya esto tiene que cerrarse, bueno, la Junta Central Electoral establece un calendario de presentación ya de nombres y apellidos y de posiciones y lugares en el marco tanto de tus candidaturas propias como las que van aliadas. Esto debe concluirse entre el mes de octubre y el mes de noviembre, cuando ya la Junta Central Electoral deberá tener todas las candidaturas bien definidas de los diferentes partidos. Andrés, un hombre ecuánime como usted, he notado con preocupación un discurso incendiario contra la Junta Central Electoral. Es una actitud que viene desde la Fuerza del Pueblo y el PLD, y uno se pregunta, aquí es en las elecciones de febrero, si no pasa como ellos entienden que debe pasar, ¿qué va a pasar aquí? Van a ir a la OEA, a la ONU, van a impugnar las elecciones, van a desconocer el proceso, porque ya usted ha dicho que está plegado ante el PRM, prácticamente que ayer era un coro de la alianza del PRM, lo que hubo en la cumbre. Así es, Abel. Entonces, ¿cómo participar, con qué confianza participar en unas elecciones, esa alianza de ustedes? Que por cierto, debieron poner los partidos también aliados de ustedes a hacerle la contra a esos partidos, aliados del PRM. Pero ¿cómo participar con un árbitro parcializado ya y descalificado, según el discurso de ustedes, en 2 elecciones? Sí, Abel, primero nosotros no descalificamos a la Junta Central Electoral. Una cosa es, uno puede ser ecuánime y también incendiario a la vez. No son posiciones totalmente disímiles. Pero sí es necesario que la Junta Central Electoral tenga voces firmes, con bases legales, para que se dé cuenta de los errores que puede estar cometiendo. El presidente de la Junta ayer comenzó en sus palabras diciendo que no se entienda que la Junta es el verdugo de las elecciones, y esto debe garantizarlo en las prácticas. Estamos de acuerdo con ese planteamiento, pero debe garantizarlo en las prácticas. El primer criterio para generar confianza es que la Junta, antes de tomar decisiones normativas que afecten el devenir del proceso electoral, convoque a los partidos, un diálogo sincero, y puede escuchar, no tomar las decisiones normativas y que después entonces convoque al diálogo, pero ya está la norma, porque eso lo que va a generar es que se desacredite, que se pierde la confianza. Para que la Junta genere confianza, lo primero que debe ser es transparente con las decisiones. Por ejemplo, esa convocatoria de ayer no fue transparente, porque ellos invitaron solamente a los partidos con precandidatos presidenciales, y ahí estaban todos los partidos. Como tú dices, Abel, bueno, pero ¿por qué ustedes no llevaron a los aliados de ustedes? Que nosotros fuimos en buena lid, en base a los criterios que planteó la Junta. Entonces, ellos deben cuidar no solamente los contenidos, sino las formas de sus decisiones, para que se genere cada vez más confianza. El PLD apuesta a que estos 5 miembros de la Junta Central Electoral actúen con transparencia, idoneidad, con altura, para que generen confianza. Porque el PLD siempre ha apostado al fortalecimiento del sistema de partidos políticos y del sistema electoral. De hecho, somos uno de los países que hasta el día de hoy muestra mayor estabilidad en ese sentido. Cuando ustedes ven lo que ha estado pasando en América Central y América del Sur en las últimas elecciones, pero que no lo dañen, que no lo pisoteen. El llamado de atención que le estamos haciendo es que no pisoteen lo que tanto esfuerzo, trabajo le ha costado a la República Dominicana. Y para esto no deben permitir la incidencia del gobierno del presidente Abinader metido en la Junta Central Electoral y haciendo presiones y riéndose cada vez que toma una decisión la Junta que para los partidos de oposición es perniciosa, porque ellos, el PRM, con esta gozadera que tiene, no se está dando cuenta que no solamente están destruyendo el sistema democrático de República Dominicana, sino también están destruyendo el país. Para ustedes es oculto lo que ha estado pasando con los alcaldes en República Dominicana, los alcaldes de oposición, que son héroes, aquellos que todavía no han cedido a las presiones del gobierno.
Y ellos orgullosos, juramentando, funcionarios públicos que ganaron con las banderas y los colores del partido de oposición. Y la Junta no hace nada. Hace más de un año que el PLD le presentó a la Junta, junto con otras fuerzas políticas, la denuncia de lo que estaba pasando con los alcaldes y la juramentación de alcaldes de oposición en el partido oficialista. Y la Junta no ha hecho nada, ni siquiera ha dicho nada, no ha guardado la forma. Entonces, ese llamado de atención, a ver, no es que nosotros desconozcamos a la Junta, no es que queremos que la Junta haga un mal trabajo o que se vaya, no. Nosotros apostamos a que esa misma Junta tenga un comportamiento que genere confianza para el bien. Por eso que lo que pase en febrero, nosotros lo vamos a aceptar siempre y cuando sea un proceso transparente, apegado a la norma, a la ley, que es lo que siempre ha auspiciado el PLD. En los gobiernos del PLD, ustedes no vieron nunca desasosiego en los procesos electorales. Nunca vieron desasosiego. Se cayeron elecciones. Muy por el contrario. Y después se demostró que con eso nada tuvo que ver el gobierno. Porque nada más pregunten quién fue el beneficiado de ese hecho. Bueno, pero no gobernaba el partido checoslovaco, gobernaba el bueno, PLD, claro, precisamente. Pero ¿qué pasa? Posiblemente por la ausencia de interferencia, otros sujetos provocaron eso. ¿Por qué? Porque hubo un informe. No nos quedemos con la narrativa que había antes del informe. Hubo un informe de un organismo internacional de lo que pasó. Arquitecto, cuando usted aspiró en 2019, hizo una candidatura, una aspiración a la candidatura presidencial de su partido. Una de las mejores cosas que tuvo su movimiento, lo recuerdo y siempre lo he valorado, fue que de inmediato usted hizo propuestas y decía lo que pensaba de cada una de las ramas de las políticas públicas. Y incluso así tengo el recuerdo de movimientos relacionados al tema de la electricidad, de juntas de vecinos. Habló mucho del tema de la sostenibilidad ambiental, que es un tema del que usted siempre ha tenido un criterio muy claro. Yo me hago la pregunta, ¿cuál es la propuesta estrella, pudiera decir la principal, que se hace desde la candidatura de Abel Martínez, más allá de temas generales, más allá de nosotros lo hacíamos mejor, más allá de nosotros somos los que sabemos, más allá de estos son peores? ¿Cuál sería la propuesta estrella o las? Porque a veces, sobre todo en la condición de los candidatos de oposición, es importante establecer este tipo de criterios para diferenciarse del simplemente yo estaba, este está, yo debo estar, que es más de lo mismo. Bueno, en el caso de la propuesta de proyecto de nación que se está armando con Abel Martínez, como yo les dije, la defensa del territorio dominicano en todos los aspectos va a ser nuestra prioridad. Abel Martínez ha mostrado siempre el interés en la defensa del territorio, en el desarrollo del territorio. ¿Cómo se traduce esto? Por ejemplo, en materia de integridad del territorio nacional, serán clave la política de seguridad nacional, la política de migración del país, la de la gestión de fronteras. Hoy en día vemos que con la situación que hay de descomposición total del Estado haitiano, la frontera nuestra está en una situación de extremo estrés, muy tensa. Hoy ya está en el tapete nueva vez el intento de desvío del río Masacre como eje de división de nuestro país en la parte noroeste de la República Dominicana. Y para Abel Martínez estos temas van a ser medulares. Por otro lado, el desarrollo local como base del desarrollo nacional. Por eso él está trabajando mucho con los emprendedores, con los trabajadores del campo. Fíjense cómo ha sido muy crítico con la política de importación de productos que República Dominicana genera y que se convierten en un atentado hoy en día en este gobierno con la producción nacional. Y para Abel Martínez esto va a ser clave. También en el caso de la tecnología, nosotros vamos a conferir la aplicación orgánica de la tecnología en todas las políticas públicas, porque sabemos que la hacemos mucho más eficiente. Hay otro aspecto que para Abel muy importante. Recuerden que él fue administrador de justicia, que él fue administrador del Congreso de la Nación
como presidente de la Cámara de Diputados, administrador de justicia como fiscal, y hoy en día es administrador de la acción ejecutiva a través del Ayuntamiento de Santiago. Ajá. Entonces, todo basado en el territorio, las diferentes políticas van a estar siempre orientadas al desarrollo nacional. Nosotros vamos a rescatar las bases de la ley 1-12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en este gobierno de Abinader prácticamente ha quedado en el olvido, ¿no? Y vamos a rescatar esa base. ¿Por qué? Porque la Estrategia Nacional de Desarrollo fue un contrato social que estableció República Dominicana entre todos los sectores, lo convirtió en ley y después en políticas públicas. Y la estuvimos operando, pero quedó truncada. Nosotros vamos a retomar también ese aspecto. El otro, en el ámbito del territorio, el medio ambiente, la protección y el uso racional de los recursos de República Dominicana. Por eso, para ver el turismo va a seguir representando, porque ha sido una de las apuestas del PLD en el gobierno, una de las bases del desarrollo nacional. Vamos a la pausa y retornamos precisamente para continuar en esta cabina con esta interesante entrevista con el director nacional de campaña del Partido de la Liberación Dominicana y de su aspirante a la presidencia, Abel Martínez, al arquitecto Andrés Navarro. Pausamos. Estamos de regreso con más en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z. En la edición de este miércoles 6 de septiembre retomamos nuestra ronda de comentarios. Tenemos la presencia del arquitecto Andrés Navarro del Partido de la Liberación Dominicana en su condición de director nacional de campaña de Abel Martínez, aspirante a la presidencia del país por ese partido. Y hay que decir, nativo de Monseñor Noel, Bonao. De Bonao, sí. No hace mucha gala de eso, pero es de lo mejor que ha salido también de esa demarcación. La calle Restauración. Allá en Bonao. Adelante, Rosendo. Arquitecto, en el pasado proceso electoral, el partido más votado fue el Partido Revolucionario Moderno. Ganó en primera vuelta con ¿cuánto fue? Un 51 y algo, un 52%. El PLD fue el segundo partido más votado, 38%. Y la Fuerza del Pueblo, el tercer partido, un 8%. De acuerdo a ese resultado electoral, la segunda fuerza política del país, hasta que se demuestre lo contrario, es el PLD. Ahora, se ha logrado instalar en el imaginario, sobre la base de encuestas, sobre la base de artículos, de comentarios, de análisis, la percepción de que el PLD es ahora la tercera fuerza y que la Fuerza del Pueblo es la segunda fuerza. ¿Cómo ustedes van a desmontar eso? Porque la verdad es que se está instalando eso, esa narrativa. Sí, Rosendo, ya ese tipo de narrativa se ha propagado sobre la base de rumores, informaciones, encuestas que a todas luces muestran grandes sesgos en el diseño muestral. Pero no es de extrañarnos. Recuerden que la Fuerza del Pueblo es un desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Y que esto generó pues que dirigentes, compañeros de la base, de la dirección media de nuestro partido, pasaran a esa fuerza política. Entonces, todo ese movimiento, ese trasiego de gente genera este tipo de rumores. Lo que hay que verificar en el territorio nacional, en todo lo que el PLD puede hacer, capaz de hacer nuestra estructura en cada rincón del país. La fuerza organizacional que tiene el PLD no le exhibe ni siquiera el PRM. Recuerden que el PRM como partido ganó las elecciones del 2020, pero no fue por su fortaleza estructural como organización, ni siquiera por su membresía. Hubo una ola, nosotros teníamos ya 16 años gobernando y cualquier cuerpo, cualquier ser vivo o cualquier objeto de 16 años en operación sufre desgaste. Entonces, estamos en una democracia, no en una dictadura. En algún momento el PLD tenía que salir de la conducción del poder y se dio en el 2020. Habían factores internos, como fue el desprendimiento, la división que sufrimos. Eso es un factor determinante para que una organización no siga gestionando el Estado. Y también externalidades que también se dieron. Ahora,
lo que está, cuando tú me dices cuándo se va a desmontar eso, tenga la seguridad de que eso no se va a desmontar en la medida en que Abel Martínez siga ascendiendo en las encuestas, porque encuestas son encuestas. Eso se va a desmontar el 18 de febrero, cuando se den las elecciones locales. Ustedes verán lo que representa la fuerza de la organización. Pero otra cosa, la referencia de gestión de los últimos gobiernos del PLD respecto a lo que ha estado aconteciendo en República Dominicana. Así que nosotros no perdemos tiempo en esos rumores, en esas narrativas. De hecho, si todas esas informaciones desviadas, imputaciones, verdades a medias contra el PLD no existieran, quisiera decir que el PLD estaría muerto. En la medida en que el PLD muestra fuerza, va ascendiendo, van a seguir esos rumores porque son parte del juego de la confusión que se genera en el electorado o que se quiere generar. Navarro, el Partido de la Liberación Dominicana está haciendo campaña bien tradicional, el problema de las demandas ciudadanas, pero en el tema de acción, de oposición al estilo del PRM no está haciendo nada. Ustedes buscan Faride 2020, por ponerle una cosa. Usted ve el pliego de demanda, acciones, acto de alguacil, una comisión va allí, fuñe con la publicidad, el anticipo se necesita, la zona franca, se le aparecían los subsidios de electricidad. ¿Qué están haciendo la secretaría? Ni siquiera están levantando los comparativos cuando ustedes tienen ahí toda la hemeroteca, porque este gobierno prometió la solución a todo. Entonces, a ver, tira una cosita ahí, pero, oye, cojan para que ustedes vean, no veo coger un solo tema a las secretarías especializadas, produciendo data. Susana, lo que pasa es que parece que en el momento en que nosotros hacemos eso, tú estás en tus labores de comunicadora. Ahí no y lo no haga, le pone Navarro. atención a eso. Mira, Déjame no, decirte, espérate, eso Susana, no lo haga, espérate, eso no lo haga, porque decirte, si Susana, algo yo hago es buscar datos. Bueno, pues entonces déjame decirte. Entonces, pero no, déjame entonces agregarte. Mira, ni Francisco Javier se atrevió a tanto. No, oye, Susana. Pero está bien, no hay problema. Yo sé que eso es parte de la naturaleza de los PLDistas. No, Susana, déjame decirte a partir de algo. Mañana voy a coger, te la voy a ir sacando. Pero déjame explicarte, déjame agregarte un dato. Para innovar en ese estilo tiene que hacer la tarea primero. Déjame agregarte un dato a todos los datos que tú estás, que tú dices que tienes. Todas las semanas. No, que no tengo. Todas las semanas, Susana, las secretarías del PLD, debidamente coordinadas, hacen una rueda de prensa en la Casa Nacional y van abordando con indicadores concretos cada ámbito de la vida nacional. La secretaría, por ejemplo, ayer la rueda de prensa versó del equipo técnico que tú señalas, versó sobre todas las falencias del sistema educativo dominicano, con datos específicos y concretos de lo que había antes y de lo que está pasando ahora. Pero la semana pasada fue el equipo técnico de la agropecuaria del PLD. No, pero está, mira, hay una mesa de equipo técnico del ámbito de la infraestructura, del ámbito de la agropecuaria, del ámbito de la salud, del ámbito de la educación, del ámbito de la economía. Y hay un programa para ir desmontando toda la narrativa del gobierno sobre la base de indicadores científicos. Entonces, eso que tú me dices que no está pasando en el PLD, pasa toda la semana. Y te invito a que la veas para que tú verifiques si te estoy hablando algo alejado de la realidad o no. Entonces, sí lo estamos haciendo. Entonces, esto, una vez se expresa en formato de rueda de prensa, no se queda ahí. Entonces comenzamos a difundirlo no solamente en los medios tradicionales, sino también en las redes sociales, para que la información, la orientación real, científica de lo que está pasando en el país, lo tenga el pueblo dominicano. Yo tengo dos preguntas breves, Navarro. Número uno,
En el día de ayer, la Asociación de Industria de la República Dominicana sostuvo un encuentro, visitó la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí estuvo el candidato presidencial Abel Martínez, junto al secretario general, estaba tú presente, y otros dirigentes del PLD. Nos gustaría conocer los detalles de ese encuentro y, segundo, la valoración que hace de la narrativa mediática que monta el presidente Luis Abinader en torno a su nueva campaña electoral, que basa esta campaña electoral en la honestidad. Sí. Entonces me gustaría conocer la valoración, tu reacción sobre la salida del presidente Luis Abinader, que ya está en campaña, basada en honestidad, esta nueva campaña electoral, y el tema de la reunión con el sector empresarial. Bien, precisamente, Felipe, en el día de ayer, pues nuestro candidato presidencial, Abel Martínez, junto con un equipo que le acompañamos, recibimos en la casa presidencial del PLD a una comisión encabezada por Julio Brache de la Asociación de Industriales de República Dominicana. Esta es la segunda visita que recibimos del empresariado para conocer primero una serie de medidas que Abel Martínez tiene previsto en materia económica que inciden en gran medida en el desenvolvimiento de la productividad dominicana, y también conocer también los temas de carácter electoral. En el día de ayer, pues, ellos estuvieron muy interesados en ver cómo nosotros estábamos valorando el proceso electoral. Tenían mucha curiosidad por saber cuál es la situación de tensión entre la Junta Central Electoral y partidos como el PLD, y pudimos explicarle nuestro punto de vista y las bases de las cuales parten los cuestionamientos que hemos hecho a estas últimas medidas de la Junta Central Electoral. Me parece que... Habló de alianza ahí también. También, exactamente, nos abordaron sobre el tema de en qué consiste la alianza, todos los detalles, porque ustedes saben que muchos de estos temas, decisiones políticas, la conocen los sectores, el público en general, a través de los medios de comunicación, pero siempre es una información que está limitada y donde muchas veces no tienes posibilidad de preguntar por qué esto, por qué aquello. Estos encuentros con estas visitas que nos están haciendo sectores del empresariado, pues ayudan mucho a aclarar posiciones y a entender por qué se toman determinadas decisiones. Para nosotros, para Abel Martínez y el PLD, el empresariado con estas visitas, que no solamente al PLD, sino que es un programa que ellos tienen para visitar a las otras organizaciones políticas, muestra un gran nivel de madurez en la clase empresarial dominicana. Porque no es un empresariado que solamente está fijado en la renta de sus actividades comerciales o de producción, sino que está muy interesado en la situación del país, en el bienestar. Claro, la estabilidad política del país, la estabilidad económica, entonces son variables que inciden en la productividad de cualquier país. Y por tanto, ellos están muy, muy interesados. Y por otro lado, pues el acercamiento les permite conocer a la figura de cada partido. Para Abel Martínez ayer fue una gran oportunidad, pues él pudo explicar una serie de temas de los que abordan constantemente, que tienen que ver con la situación de los dominicanos, temas de la frontera, de migración, temas de carácter económico que él ha manifestado públicamente. Y en esta relación él le dio a ellos garantía de que su gobierno va a seguir auspiciando la estabilidad económica del país y va a trabajar de la mano con el empresariado. Y esto para los grupos empresariales que nos están visitando, pues es de gran satisfacción hasta el momento. Andrés Navarro. De la campaña. Bueno, sí, o sea, todo lo que ha mostrado el presidente Abinader desde que inició su gobierno hace 3 años es estar en campaña. Lo que ha hecho con estas ruedas de prensa, miren qué casualidad, las ruedas de prensa no comenzaron el primer día de gobierno, comienza precisamente el primer día de su campaña para la reelección. Y la línea gráfica que han utilizado envía un mensaje claro a su militancia y al resto del país.
esta es una actividad de campaña que se está haciendo en el Palacio. Porque no nos vamos a llamar engaño. El término de la semanal LA. con LA en mayúscula no es para entender otra cosa que no sea que eso es un montaje de campaña dentro del Palacio Nacional con recursos públicos. Las vallas que han instalado las agencias de política social con las acciones de gobierno en la carretera Duarte, en el corredor hacia el este, en las otras carreteras del país, con la imagen del presidente, con los colores azul, blanco y rojo, no son otra cosa que vallas de campañas pagadas por fondos públicos. Entonces, ante la Junta Central Electoral y ante el país, cada día más esto debe quedar evidenciado. Así es que muy lejos del poder de la honestidad, lo que estamos aquí viendo es el poder de los recursos públicos invertidos en campaña. Y es lo que vamos a estar viendo desde aquí hasta el 19 de mayo con Abinader. Andrés Navarro, en tu calidad de jefe de campaña, de Abel Martínez, me gustó mucho algo que decías ahorita con relación al respeto que en tu concepto del Estado y tu concepto de gobierno y de partidos políticos tienes del funcionamiento de la democracia, ese respeto a la institucionalidad. Pero cuando narrabas las razones por las cuales tenías esa visión, me parecía que te había trasladado al pasado porque estabas criticando la destrucción de partidos y el PLD del gobierno destruyó al Partido Reformista, destruyó al PRD, penetró las instituciones de una manera pocas veces vista en una democracia como la nuestra, pero además muchos funcionarios del PLD se desviaron y cometieron actos de corrupción que hoy se están procesando en los tribunales. En ese orden quisiera hacerte una pregunta y sobre todo por la proclama que han hecho o el epíteto con el que se han referido a la alianza, llamándole Alianza por la Impunidad. Quisiera saber si Abel Martínez llegara al poder, si va a representar lo que hoy se está etiquetando como la Alianza por la Impunidad, o efectivamente va a seguir la dinámica que se está teniendo desde un Ministerio Público Independiente en la lucha contra la corrupción y el respeto por la institucionalidad. Bueno, la primera cuestión es que el PLD nunca incurrió en las prácticas del PRM de comprar funcionarios de otros partidos electos. Eso nunca lo viste. Lo que mencionaste con respecto al partido reformista, eso fue el partido reformista que cayó en esas circunstancias. Se le entregó. Y que se le entregó, no. Eso ha pasado. Ustedes han visto el partido reformista. Si no, les recomiendo ver el artículo que salió hoy precisamente que habla sobre ese fenómeno de la politóloga Espinal, que habla de cómo se descompuso el Partido Reformista y que fue una parte de su militancia al PLD, sí, pero fue también otra parte al PLD, acuérdense de la Alianza Rosada, y así, o sea, eso es un fenómeno que no provocó el PLD y en ningún caso se vio de que el PLD estuviera sonsacando y estuviera comprando a funcionarios electos del Partido Reformista. O sea, este fenómeno que estamos viendo ahora solamente era de los otros partidos. El Partido Reformista quedó libre de esa mira, táctica. Yo que conozco bien el ámbito municipal desde hace muchos años, por primera vez en el ámbito municipal se ha estado viviendo esta incertidumbre, este desasosiego, patrocinado precisamente por el PRM. Ahora, con respecto a la alianza, que dices que se tilda la alianza de la impunidad. Por la impunidad. Esos son los detractores de nosotros. Pero la alianza es por el rescate de la República Dominicana. Cualquier epíteto pueda surgir de algún opositor a la alianza o a nuestro partido, ¿no? Y de eso son expertos los especialistas en marketing del PRM. De eso es que han vivido y que están viviendo hoy en día. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú emprendes una campaña sobre un ideario, en la medida en que la gente va dándose cuenta de que eso no tiene nada que ver con la realidad, se desploma
por más recursos que le ubiques. Ya nada más tienen que imaginarse cuánto se está gastando en publicidad gubernamental cada año en este gobierno y cuánto se gastaba antes. Esos son indicadores que ellos nos señalan. Pero hoy en día ya van más de 4.000 millones de pesos en este año. Entonces, ¿cómo tú puedes hablar de honestidad cuando para tú mostrar tu verdad tiene que erogar fondos públicos a un nivel que nunca se había imaginado el país? Ahí no hay nada de honestidad. Y déjeme decirle, este gobierno habla mucho de transparencia. Aquí hay una enorme opacidad. Cuando haya el cambio de gobierno, que Abel Martínez asuma la presidencia de la República el 16 de agosto del 24 y comencemos a darnos cuenta, a saber qué pasó en estos 4 años de discurso de honestidad, entonces quedarán las bocas abiertas y las manos en la cabeza. Andrés, perdón. Bueno, ayer se realizó la cumbre de la Junta Central Electoral y los partidos, ya diríamos que todos los partidos, de acuerdo a lo que tú has establecido, porque pensábamos que eran solamente los que tenían precandidatos presidenciales. Hay un tema que yo también aquí lo he abordado y que tú lo comentaste, que es el tema de la modalidad de campaña en este proceso de precampaña interna, es decir, las encuestas versus la publicidad. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el PLD con respecto a esa cumbre de ayer? ¿Crees tú que la Junta Central Electoral va a echar para atrás esa última resolución donde ratifica la primera, estableciendo que los precandidatos en este proceso, en esta etapa, no podrán hacer publicidad a nivel público? ¿Crees tú que la Junta Central Electoral se dará cuenta de que contraviene con lo que mismo establece la ley del modelo, una de las maneras que tienen los precandidatos para darse a conocer? Sí, Julieta, el debido proceso indica que ante esa resolución debemos elevar un recurso de reconsideración frente al organismo que la ha emitido, que es la Junta Central Electoral. Y nosotros ese sería el siguiente paso. Ese es el siguiente paso que debe darse. Y nosotros esperamos que la Junta obtempere a las observaciones que estamos haciendo. Bajo ninguna circunstancia esto implica un desconocimiento de la autoridad de la Junta, no implica que nosotros queremos darle la espalda, muy por el contrario, el hacerle el reclamo, el llamado de atención, elevar un recurso de reconsideración es precisamente parte de nuestros derechos como organización política. Y esperamos que el proceso concluya ahí, que ellos revisen los mandatos de la ley versus los mandatos del Tribunal Constitucional para que se apeguen solamente al articulado de la ley 3318, de la ley 2023, para que no tengamos mayores contratiempos y conflictos. Y si eso es así, pues quedamos ya tranquilos, todos los partidos y la misma Junta Central Electoral y la sociedad. De lo contrario, hay otros recursos que establece el debido proceso. Hay un Tribunal Superior Electoral, que es una instancia que corresponde elevar cualquier recurso que no sea atendido por la Junta Central Electoral. Y de ahí también está el Tribunal Constitucional. O sea que hay una ruta legal que el PLD y las otras organizaciones pues tenemos derecho a seguir. Mientras tanto, el PLD se va a mantener en su programa de actividades con los derechos que le confiere la ley y la Constitución de la República. Andrés, hablando de educación, usted fue el ministro, no fue el último del PLD, fue Pimentel. Peña Mirabal. Peña Mirabal de Santiago, pero el presidente Abinader convocó a los medios de comunicación y presentó un informe de lo que encontró. 718 escuelas en construcción. De esas, indicó el mandatario que la mayoría sobrepasaron el 25% por problemas de diseño estructural, sin estudio de suelo, y eso le creó un nudo legal porque sobrepasó el 25% entonces del presupuesto que
ordena la ley de contrataciones públicas, ahí indicó que 62 de esos proyectos, de esos terrenos, no tenían los suelos identificados, el lugar de donde construirlo. Y 41 de ellos, aún sin tener ese suelo indicado, recibieron avances del 25%. ¿Usted entiende que hubo ese nivel de irregularidad que creó ese nudo gordiano a la educación dominicana? ¿O es un invento del actual gobierno, del presidente? No. Fíjate lo que pasa. Ese porcentaje de escuelas que ellos encontraron, de las cuales que son en unos centros educativos en proceso de construcción, estamos hablando de un cambio de gobierno. Sí. Y en un cambio de gobierno tú vas a encontrar acciones en proceso. Primero, para ese momento ya nosotros habíamos construido alrededor de 24,000 aulas. Eso es lo primero que hay que ver. Lo que ese porcentaje representa versus a la ejecutoria de nuestro gobierno. ¿Ah? Ok, de esas habían algunas, tú mencionas ahí como 60 con problemas. 62 sin identificar los terrenos. Ok, eso es menos de un 5% de la globalidad de los centros educativos que nosotros establecimos. O sea que hay que basarse en los porcentajes. Ahora, que habían algunas en esas condiciones, sí, que habían otras que sobrepasaron el 25% por las transformaciones que hubo que hacerle en base a la mecánica de suelo, a las estructuras, sí. ¿Y qué fue lo que hizo el presidente Abinader? Una acción que nosotros vimos correcta, modificar la norma de contratación y sometió un proyecto de ley para destrabar en el marco legal la ejecutoria de estas infraestructuras, que déjeme decirle, para otras infraestructuras será necesario tomar medidas como esa, porque el nivel de incertidumbre que puede haber en la construcción, así se le hagan de una obra de infraestructura en la construcción, así se le hagan los estudios de suelo, es también elevado ese nivel de incertidumbre. Y el tranque del 25% para infraestructura o para inversión de esta naturaleza puede ser un escollo para la ejecución de obras. Bien, se aprobó la ley, se le aprobó. Ahora, ¿cuál es la excusa? A ver. Bueno, hay 60. Él dijo ahora, inaugurando el año escolar, se han construido 60 escuelas y 35 en proceso. Bueno. Ya se han inaugurado 60 escuelas. Ajá. ¿En no aulas de años? escuelas. ¿En cuántos años? No, del año pasado para acá, 60 Pero escuelas. en 3 años de gestión. 3 años de del gestión año pasado gubernamental. Y de la que estaban inhabilitadas, ¿cuántos se habilitaron? Bueno, o sea, es que tenemos que tomar estos discursos del presidente Abinader en su verdadera dimensión para identificar la gran mentira que hay en ellos. Porque usa trocitos de verdades para convertirlo en lo universal. Y eso es cuando tú tomas una mitad, un 10% de verdad para convertirlo en el 100%. Pero 41 son muchos, Andrés. Es la peor de las mentiras. Dinero sin terreno, 41 escuelas, muchas. En el año 2016, tan pronto terminó el proceso de reelección en ese momento el presidente Medina, llegaban al país las primeras informaciones del escándalo de Odebrecht. Y esto comenzó a posicionar un discurso en sectores de la población con respecto a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esto provocó movimientos ciudadanos, marchas y demás, etcétera, etcétera. Y fue parte, no tengo ninguna duda, del eje central de la campaña de oposición al Partido de la Liberación Dominicana del actual gobierno y Partido Revolucionario Moderno. A mí me da la impresión desde el 16 para que lo he dicho tanto en esos años y lo sostengo en el presente, de que de parte del Partido de la Liberación Dominicana, primero como gobierno y luego ahora como partido de oposición, ha faltado un posicionamiento claro, correcto y contundente hacia ese tema. Lo primero que se hizo en esos años era negarlo, eso no tenía importancia, eso está financiando todo el mundo, Al Qaeda, no sé, los generadores eléctricos, etcétera, se ignoró. Luego vino el resultado electoral. Y luego de ahí en adelante, ya en oposición, pudiera criticarse, y eso es bueno, eso es sensato, lo que no esté haciendo bien el actual Ministerio Público, pero entre eso y la inacción que muchas veces se le criticó a los ministerios públicos anteriores, yo creo que mucha gente prefiere algo. Ese algo incluso me recuerda, señor Navarro, que los peores ataques que recuerdo se le hicieron al procurador general de la República que hizo el expediente de Odebrecht, vinieron de su mismo partido cuando sometió a dirigentes
del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿cuál es el posicionamiento en cuanto a lo que sí se tiene que hacer y haría un gobierno del PLD en un hipotético regreso al poder desde el Ministerio Público y de la persecución de la corrupción? Mira, José Luis, ustedes deben recordar siempre deben recordar que el próximo gobierno del PLD estará encabezado por Abel Martínez. Abel Martínez representa una nueva generación en el PLD. Abel Martínez va a ser posiblemente el primer presidente dominicano que fue fiscal, que conoce al Ministerio Público y que tiene un alto compromiso con la transparencia y cero impunidad. Déjenme decirle algo. Revisen la hoja de vida política pública de Abel Martínez. No solamente fue fiscal, fue por 14 años diputado, por 6 años presidente de la Cámara de Diputados, con total transparencia, sin ningún escándalo. Ustedes saben que esas son posiciones increíblemente delicadas. Ya está cumpliendo su segundo periodo como alcalde de la ciudad de Santiago, una de las ciudades más complejas, que maneja más recursos, y ustedes no han escuchado nunca. Y déjenme decirle que motivos para crearle un escándalo hay en muchos sectores, pero no han podido nunca crearle un escándalo porque se maneja con pulcritud. Uno de sus ejes de gobierno va a ser precisamente ese compromiso que tú señalas. Pero por otro lado, ustedes vieron lo que pasó hace no muy poco. Fue condenado un funcionario que había nombrado Abel Martínez en el ayuntamiento de Santiago. Creo que un encargado de nóminas o del área administrativa. Okay. Porque cuando se descubrió que estaba en malas prácticas, no solamente fue alejado de su función, sino que fue sometido a los tribunales con el debido proceso, sin escándalo, sin parafernalias. Y la justicia determinó que era culpable y fue condenado. Entonces, evaluemos a Abel Martínez, al nuevo gobierno del PLD, sobre la trayectoria el testimonio que él ha dado en su vida. Porque cuando yo les digo a toda la gente que se me acerca, si tú quieres confiar en alguien que no conoces, revisa su trayectoria. No su discurso, su trayectoria. Y en su trayectoria tú puedes decir, sí, yo me puedo arriesgar con esa persona, puedo confiar, porque su trayectoria me dice que yo puedo confiar en él. Ese es el caso del candidato que el Partido de la Liberación Dominicana hoy está presentando al electorado dominicano, Abel Martínez. Importante. Bueno, hay sectores de la sociedad ya en este cierre, compañeros, y extiendo incluso la pregunta para otros compañeros que puedan participar en ella. Yo pienso, y siempre lo he dicho Felipe, hay sectores de la sociedad dominicana que le reconocen poco o nada a la clase política dominicana. La clase política dominicana, yo creo que no ha sabido tampoco construir un discurso cuando se compara incluso a la de otras partes del continente, donde usted ve aberraciones, pleito a veces hasta los golpes en congresos. Y uno de los temas que cuando yo los escucho hablar de la ley y del tema de la Junta, yo siempre digo, bueno, la Junta, una de las cosas que debe tomar en cuenta es que primero no hizo a tiempo lo que tenía que hacer, y luego los partidos dentro de su accionar, haya sido cumpliendo la ley o no, ¿saben qué? No han generado actos de violencia, han sido disciplinados, han sido organizados. Me da la impresión de que hasta ahora es una campaña ejemplar si se toma en términos de que no ha habido, creo que hasta ahora ningún elemento que llame la atención en cuanto a un pleito que antes se daban desde que se juntaban dos rutas, caravanas. Creo que hasta ahora se coordina. Y me da la impresión como que hay una parte todavía de la sociedad que solamente ve en la clase política lo malo, Andrés. ¿Cómo claro, o sea, mira, tú tienes mucha razón. Y ese es el llamado de atención que le hacemos al PRM y al presidente Abinader. Oye, no dañen lo que tanto esfuerzo nos ha costado construir. Cuando tú ves la situación del sistema político de Chile, de Argentina, de Perú, ni hablar, de Ecuador, mira la situación actualmente, de Colombia, cuando te vas a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a Nicaragua, ni hablar. Entonces te das cuenta que, como bien dices, nosotros hemos tenido una clase política que con sus falencias y debilidades
está por encima de la media del continente, de la región. Bueno, y creo que ese tipo de visitas, discúlpame Andrés, que hace el sector empresarial al liderazgo político, fortalece esa visión. Claro, exactamente. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que cultivar, seguir, eso no es una cosa dada, eso es el trabajo de la estabilidad política, es algo del día a día. Y es algo con lo que ha estado atentando con su manejo y su comportamiento el presidente Abinader y el PRM. Y es que tienen que entender que en su búsqueda de mantenerse en el poder no pueden tratar de llevarse de paso al sistema electoral dominicano y al sistema político y de partido de manera específica. Y entonces precisamente por eso nosotros reconocemos, en el PRM hay mucha gente buena, sana, en que nosotros respetamos, un comité de base en la fuerza del pueblo, en las organizaciones pequeñas políticas, en el PRD. Entonces nosotros eso lo respetamos, pero ellos tienen que entender que no pueden seguir esa práctica que han hecho con los alcaldes. Es un anuncio que puede convertirse en el primer paso para el desmonte del sistema de partidos políticos. ¿Por qué? Porque ya tú no tienes garantía de que si tú llevas un candidato, ese candidato no va a ser usurpado por lo que esté en el poder. O sea, cuando nosotros lleguemos, en el PLD, cuando lleguemos de nuevo al poder, al gobierno en el 2024, vamos a tener que desmembrar todas esas malas prácticas que ha instalado el PRM en el gobierno. Y es precisamente, José Luis, esa reflexión que tú haces debe estar en el día a día para que todos estemos atentos, no destruyamos algo que tanto trabajo ha costado a la República Dominicana. Ha estado con nosotros en esta interesante entrevista el arquitecto Andrés Navarro en su condición de coordinador nacional de la campaña de Abel Martínez Durán a la presidencia de la República. Está en la fila de los que están llamados a ser presidente de este país. ¿Usted se refiere después que el PLD se reponga? Sí, Andrés Navarro. En la fila. En la fila. La fila incluye a todo el que tenga posibilidad de ser presidente. Abel Martínez va a ser el próximo presidente de República Dominicana. De todos los partidos, para que no se confundan. Y de todos los dominicanos. Hay una línea de sucesión ahí. Pero ese está en la fila. Qué importante es que se cuente con actores que puedan tener esa perfil. Manuel Conde también está en la fila. Él y Domínguez Brito, Andrés Navarro, Domínguez Brito. Yo lo llevo al nivel de Andrés Navarro, ¿no? Gracias de verdad, y las puertas de la Z100 siempre abiertas. Gracias. Nosotros nos vamos con esta interesantísima entrevista que esperamos hayan disfrutado, así como el programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana a las 7 en punto. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno.